Señor David, cuéntanos nosotros, ¿cuántas veces al año tiene cosecha de patilla? ¿Qué tamaño tienen las patillas? Sí, sí. ¿Y quiénes son sus clientes? Sí, bueno, esta plantación nosotros tenemos para sacar cada 2 meses, cada 60 días tenemos cosecha de patilla y estamos programando para salir mensual. Quiere decir que plantamos cada mes para que salga mensual la patilla. Y nuestro mayor cliente es el pueblo de Aruba. Aruba, de verdad que me siento muy complacido, con mucha gratitud de producir algo fresco, algo local y para el pueblo de Aruba. Eso de verdad que me complace mucho. Estaba diciendo David que cuando tú tienes cosecha, no tiene que ir a los almacenes para vender, simplemente ya tiene muchos de los vecinos que vienen acá para comprar inmediatamente. Y me estaba diciendo el precio. Sí, normalmente una patilla patilla puede salir entre 10 florines, depende del tamaño. Hay patillas por la variedad, puede ser la baby, puede salir en 5 o 7 florines que son patillas de servicio. Las más grandes ya tienen otro precio, pero sí, es más accesible que comprarlo en cualquier cadena de supermercado, ¿no? Porque gracias. Es local. Soy ministro de Naturaleza, entonces posiblemente me puede dar un consejo en este tema de la conservación de la abeja. ¿Qué sería los mejores pasos que podemos tomar para promover, pero también para que podamos mantener esta población y posiblemente ampliarlo? Se necesita sembrar. Porque sin siembra no solamente siembra de comida, muchos árboles que producen flores, otros árboles matan. Y también el problema de Aruba es el exceso de rosa. Hay mucha rosa, entonces al haber rosa hay mucho recalentamiento global sobre Aruba y eso produce que no llueva. Entonces si por lo menos se siembran más árboles que puedan producir muchas flores, ayudaríamos a que las abejas se mantengan más. Muchas gracias, señor.